Continuamos revisando la lógica y en esta sección ahora abordaré lo que se conocen como las falacias y que lo ejemplificaré en un segundo caso que expongo del libro de Alice in Wonderland. Bien, ahora veamos una situación en la que se cometen errores en la argumentación, pero que a primera vista no nos percatamos de ella. Estos errores argumentativos se conocen como falacias. La falacia es un tipo de argumento que puede parecer correcto, pero que contiene un error en su contenido, es decir, o bien las razones que se dan no están relacionadas con el tema, o pretenden desviar la discusión. En el segundo caso, como les señalaba, durante el juego de croquet de la reina de corazones, el rey manda que le corten la cabeza al gato de Cheshire. La molestia del rey fue precisamente que el gato aparecía solo como una cabeza. Ordena al verdugo le corte la cabeza y da lugar a una discusión bajo los siguientes argumentos. Pueden ustedes leer en la imagen que el argumento del verdugo era que resultaba imposible cortar una cabeza si no había cuerpo del que cortarla. Decía que nunca había tenido que hacer una cosa parecida en el pasado y que no iba a empezar a hacerla a estas alturas de su vida. El argumento del rey era que todo lo que tenía una cabeza podía ser decapitado y que se dejara de decir tonterías el verdugo. Otro argumento que interviene en esta discusión es de la reina. Era que si no solucionaban el problema inmediatamente, haría cortar la cabeza a cuantos la rodeaban. Esta discusión o bien puede considerarse desde las falacias lógicas o frases sin sentido, es decir, sin contenido. Las falacias lógicas presentes en este argumento serían, veamos la del verdugo. La del argumento del verdugo se comete una inferencia sobre cortar la cabeza y comete un error, decir que cortar la cabeza es falsa porque considera que para hacerlo se necesita que tenga un cuerpo. Mientras que el argumento del rey se comete una falacia de generalización apresurada, es decir, asume que todo aquello que tenga una cabeza puede ser decapitado. Lo cual es falso si decimos que su propia cabeza no puede ser objeto de decapitación, o puede leerse este argumento como vago en cuanto que no hay claridad respecto a qué está entendiendo el rey por todo aquello que tenga una cabeza. Aquí pongo un ejemplo donde el reportero está diciendo: nos encontramos ante una plaga de ovejas negras. Es muy clara la falacia, este error argumentativo que podría parecer correcto. A partir de que encuentra una oveja negra, está generalizando y diciendo: nos encontramos ante una plaga de ovejas negras, es decir, que todas las ovejas ahora son negras porque sufren la plaga. ¿Lo ven? Esta es la falacia y que hay que estar atentos a ellas para no aceptar cualquier tipo de argumentos. Ahora, el argumento de la reina es una falacia de autoridad. Es decir, no presenta un argumento razonable, sino apela al poder que tiene para que se haga lo que ella ordena. Finalmente apela porque es la reina. Esa es la falacia de autoridad, apela al poder, mas no a alguna razón que la apoye. Valga este esfuerzo por presentarles la filosofía. Si observaron, en ningún momento mencioné qué es la filosofía debido a que sería una manera errónea de querer entender esta disciplina. La manera de responderla, sugiero, es, después de haber penetrado en el mundo de ella, de la filosofía, y llevar consigo la siguiente pregunta: ¿qué estamos entendiendo por filosofía? Y ahora yo les comparto mi definición. Entiendo por filosofía la disciplina encargada de cuestionar el uso de términos claves de distintas disciplinas
sean científicas, de humanidades, económicas, etc. Dicho cuestionamiento persigue la claridad y precisión del uso de los términos presentes en las preguntas que hacen estas disciplinas y sus investigadores e intelectuales sobre los problemas que les interesan, así como de la explicación que hacen sobre los términos para plantearse las preguntas. No es lo mismo plantearnos, y aquí mucha atención en esto, no es lo mismo plantearnos qué es la filosofía a qué queremos explicar cuando decimos, cuando hablamos de filosofía. La primera, de qué es la filosofía, requiere de un objeto al cual señalar y el segundo plantea, la segunda pregunta, que sería la correcta para plantearnos bien lo que estamos investigando, ¿qué queremos explicar o decir cuando hablamos de filosofía? Finalmente, esta pregunta plantea que aquello que podemos conocer requiere que expresemos, demos cuenta con claridad lo que entendemos o experimentamos. Finalmente, esto es lo que entiendo por filosofía. Estas son las referencias que utilicé para esta presentación, tanto de filosofía como de lógica.